Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un cuento para las personas pequeñitas de la casa. Y como siempre os digo, los mayores tenéis que escucharlo para ver si es adecuado a su edad. Se llama Menos lobos. Había una vez un cazador que vivía por los cerros de Úbeda. Un buen día llevó con él a su hijo de 12 años a cazar. Era la primera vez. Los dos iban caminando en silencio cuando el hijo se dirigió a su padre y le dijo: Padre, padre, el otro día salí de paseo por la montaña y vi una manada de lobos. Ah, sí, ¿cuántos eran? ¿12? No, no, muchos más. ¿30? No, muchos más. Caramba, ¿cuántos eran? ¿50 quizás? Muchos, muchos más. El hombre ya no podía creer lo que oía. Tan jovencito y tan descarado, sin poder evitarlo, sonrió. No me digas, hijo, que eran 100 lobos. ¡Ah! Por lo menos, por lo menos. 100 lobos, hijo. ¡Qué barbaridad! Entonces, como el hombre sabía que el muchacho era bastante miedoso, le preguntó: Pero hijo, ¿y al ver esos lobos tú no tuviste miedo? Bueno, pues miedo yo, que va, que va, que va. Y eso que pasaron muy cerquita de mí. ¡Oh! Increíble, hijo, increíble. El chico sonrió orgulloso, pero en ningún momento miró a su padre a la cara. Siguieron caminando y llegaron a un puente que estaba muy deteriorado, bastante viejo. Por debajo de él atravesaba un río con una corriente muy fuerte, muy fuerte. El joven tuvo un estremecimiento. ¿Vamos a pasar por ahí? ¿Es seguro este puente, padre? La madera parece que está carcomida. Bueno, tienes razón, pero no temas, ¿eh? Conozco bien este puente. Yo venía de niño por aquí con tu abuelo y me dijo que este es un puente mágico, pues solo se rompe cuando lo intenta cruzar un mentiroso. Y el muchacho se detuvo de repente. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Padre, es que... A ver, estoy pensando que el otro día, bueno, creo que me falló la vista un poco. No creo que llegaran a ser 100 lobos. Ah, bueno, eso no tiene importancia, los contarías mal. Le puede pasar a cualquiera. Serían 50, ¿no? No sé, a lo mejor menos. ¿Serían 30? No eran tantos. El padre sonrió disimuladamente y siguió preguntándole, mientras avanzaba hacia el puente. 12 sí serían, ¿no, hijo? Siempre van en manadas. Menos lobos, padre. ¿5? Menos lobos. 2. El chico ya estaba muy colorado y confesó: Uno, solo vi uno, un lobo. Vaya, mira qué bien. Pues ahora ya podemos pasar el puente sin que se hunda. A decir verdad, nos salvaste la vida, ¿eh? Porque si llegamos a cruzar, esto se rompe. Estoy muy orgulloso de ti. Pero el hijo no se movía a pesar de que el padre empezaba a caminar. Pero vamos, hijo, vamos. ¿Qué te pasa? Padre, es que puede que si paso el puente se rompa. Anda, ¿y por qué, Es que no estoy seguro de si lo que vi fue un lobo o un tronco de un árbol. Así que el padre lo abrazó riéndose. Hijo, tú serás un magnífico cazador. Vamos a cruzar el puente. Así que ya sabéis, menos lobos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos en la próxima entrega.